docentes sindicales y también intelectuales. Juan Pablo Gracielo es secretario general de AMSAFER Rosario, es licenciado en letras, ha publicado también numerosos libros, algunos sobre historias de luchas docentes, libros sobre Mariátegui, un libro muy interesante. No tengo presente el nombre, pero lo he leído, difundido y regalado. Bueno, Gustavo Guevara, también amigo de toda la vida, de cuando éramos muy jóvenes, rebeldes y divertidos, compañero no solamente de la facultad, sino también de Cucaño, nuestra experiencia mítica en la ciudad de Rosario. Él es doctor en Historia, hizo una maestría en la Facultad de Humanidades y Artes y siempre ha vivido profundamente vinculado al mundo del trabajo y al movimiento obrero. De hecho, también transitamos juntos durante la creación del Centro de Estudios de Historia Obrera, dirigido por Alberto Pla, allá creo que era por el año 1980 y tantos, y de hecho las actividades que comenzamos haciendo nosotros, los primeros encuentros Ciencias Sociales y Sindicalismo, eran bajo el cobijo del Centro de Estudios de Historia Obrera y con la participación de nuestro recordado Alberto Pla. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Gustavo, después hablará en nombre de los trabajadores de la educación Juan Pablo, y por un tema, bueno, la palabra tan esperada que es la de Ricardo. Muchas gracias. ¿Cuánto hablamos? 15 minutos, 20. No, todo lo que haga falta. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Los compañeros que están parados, si quieren, aquí, alumnos del COSETIL, además, que han venido. Y está calentito. Bien, bueno, desde ya que muy agradecido por la iniciativa de Gloria de invitarme a participar específicamente en esta actividad que es la presentación del libro de Ricardo Antunes. Como él es sociólogo y yo soy historiador, voy a empezar con una cita de Florestan Fernández, que fue uno de los sociólogos más importantes de Brasil en el siglo XX. Claro. Y en un libro muy importante que se llama La Revolución Burguesa en Brasil, en el prólogo él dice: ya hubo quien dijo que la sociología es una historia mal hecha. A lo que le replicaron: la historia es una sociología frustrada. Y enseguida aclaró que, bueno, que él obviamente considera que eso no es un debate serio, que en Brasil no es un escenario donde haya una rivalidad de historiadores contra sociólogos. Acá en Rosario tampoco. Así que es un gusto tener una mirada sobre un texto con el nivel de elaboración como el que tiene esto, y yo inevitablemente voy a tener que presentar algunos puntos atravesados por esta condición de historiador. Entonces, venía un poco a cuento esta primera aclaración. Con respecto al libro, en la introducción Gloria, en la página 7, ahí apenas se abre el texto, nos dice, vamos a leerlo textualmente, dice: su obra revela rigor, lucidez,
amplio soporte documental y un agudo análisis teórico. Entonces uno lo primero que se pregunta es si existen libros que están escritos sin rigor, sin lucidez, sin un amplio soporte documental y sin un agudo análisis teórico. Como eso es más frecuente de lo que uno desearía, creo que estamos, cuando ustedes lo lean, claramente en presencia, no de este libro, sino, como dice Gloria, de la obra de Antúnez, que tiene otros libros ya publicados y traducidos, y en ese sentido su trabajo es muy riguroso, y voy a tratar después de justificar un poco también desde mi mirada este juicio. Pero agrega en esta primera oración que se desarrolla bajo una mirada puesta en un horizonte emancipatorio. O sea, no se trata solamente de un texto escrito con la profundidad, con el relevamiento de fuentes, con la penetración que requiere una temática contemporánea como la que está planteando, sino que además lo hace desde una perspectiva que se plantea un horizonte emancipatorio. Es decir, hay una toma de posición y hay una mirada no solamente sobre el presente y el pasado, sino también sobre el futuro deseado. En este sentido es que, como decía, por la deformación profesional, el martes, cuando se le entregó el título de doctor honoris causa, todos decían, bueno, hace 20 años que Rosario tiene un vínculo con el profesor Antúnez. Y digo, será una cuestión de coquetería, porque para mí el vínculo con Antúnez lo tenemos desde el año 1996, o sea, hace mucho más de 20 años. Y 1996 es el año que se publica el artículo de la revista Herramientas, en el número 1, que me lo dio en la Facultad de Humanidades Gerardo, y además Gerardo hace la presentación del artículo de Antúnez. Y es el mismo año en que Cuadernos del Sur también se publica un artículo de Antúnez, distinto por supuesto al que estaba en la revista Herramientas, y ese número, que es el número 22-23 de Cuadernos del Sur, en el cual uno de los que lo animaba era Alberto Pla, Gloria lo señaló, se hizo una presentación a finales justamente, más precisamente el 17 de diciembre del 96, de ese número, participaron distintos sindicalistas de Genaro y otros, un poco con el mismo espíritu de la mesa anterior, ¿no? De que haya distintas miradas, distintas tradiciones, pero volviendo a poner en debate la centralidad de cuál tenía que ser los desafíos a los cuales tenía que responder el sindicalismo. En el 95 fue la reelección de Carlos Saúl Menem, una campaña electoral en la cual la consigna del oficialismo era vamos a pulverizar la desocupación, y se produce el triunfo a pesar de que los índices de desocupación comenzaban a crecer. Había un cuestionamiento a un modelo sindical ligado fundamentalmente a la CGT, iba creciendo y se iba fortaleciendo otras expresiones como la de la CTA, y entonces esa mesa de debate de alguna manera recogía los materiales que estaban en aquel Cuadernos del Sur 22-23 y ponía en debate entonces esta necesidad de pensar cuáles eran las transformaciones que estaba viviendo el capitalismo en la Argentina en ese momento y cuáles eran las respuestas posibles que debía promover el sindicalismo. Uno de los temas entonces que estaba en debate es qué pasaba con los desocupados, cuando crecía astronómicamente los desempleados y los sindicatos estaban anclados anteriormente a esta idea de que, bueno, si no eras un trabajador activo no tenías una pertenencia sindical determinada. Entonces uno podría decir que desde los 90 los trabajos de Antúnez han servido para discutir y fortalecer y comprender la morfología del trabajo
que una era en los 90 y por supuesto otra distinta de la que tenemos hoy en lo que él y se aborda acá en este libro, que es el de la era digital. Como bien planteó Carlitos, si el 2001 tuvo una característica, fue, más allá de las expresiones que algunos han caracterizado como espontáneas, justamente el producto de una gran acumulación de luchas, de discusiones, de debate, y en los que los aportes, como los que se habían planteado en el libro de Antúnez, fueron muy valiosos. Un poco yo diría que ojalá este libro que hoy estamos presentando nos ayude, como nos ayudó en los últimos años de la década del 90, a empezar a poner palabras, una realidad que se había transformado. Pensemos que veníamos de la caída del muro de Berlín, y un poco Lucita en la presentación dice, bueno, todas nuestras certezas habían vuelto signos de interrogación, y había que volver a repensar y reformular toda esa cuestión. Entonces aparecía, eso también está planteado en el prólogo que escriben para la edición de Perú, con mucha fuerza la teoría del posmodernismo, donde no existía la verdad y donde entonces también todo pasaba a ser puesto en discusión, en debate, pero sobre un paradigma que era el del fin de la historia. Hoy estamos en un punto distinto. En aquel momento se hablaba de ofensiva del capital, como tenemos que hablar hoy también de ofensiva del capital, pero se hacía bajo aquel modelo de sindicalismo empresario, si lo queremos llevar a esa dimensión, donde se daba la paradoja que esos trabajadores de las empresas privatizadas pasaban a ser accionistas de las empresas. Entonces yo tenía a mi primo que trabajaba en Entel, que después fue Telecom, y iba a la asamblea de los trabajadores y pedía aumento de sueldo, pero cuando iba a la asamblea como accionista pedía que no le aumenten el sueldo. Entonces era una situación muy esquizofrénica, pero era un modelo que efectivamente no es el que hoy se está poniendo en marcha, porque hoy por lo que se viene es por el borramiento de las organizaciones sindicales y no ya esta otra cuestión. Así que por un lado le dejo a Antúnez la separata de Cuadernos del Sur del 86, la herramienta 1 no se la voy a dar porque ya la tiene seguro. Yo tengo, sí. Yo tengo este también, vamos a ver qué tal. Tenía este de lembranza de esta mesa, gracias. Perfecto. Sí. Lo tengo, sí. Ahora, para decirlo telegráficamente respecto al contenido propiamente del libro. Capítulo 1, primera oración. La leí y ya me voló la cabeza. Habla de que lo que se necesita es desmontar un mito, que es el mito del progreso. Es el mito de que la idea de que se desarrolla la ciencia, los conocimientos, y eso se transforma en felicidad para el conjunto de la sociedad. De alguna manera el discurso en la Argentina hoy que enarbola Milei respecto de que los grandes benefactores de la humanidad y todo eso son los grandes dueños del capital que con las tecnologías nos llevan a un mundo de felicidad y de multiplicación de la riqueza, etcétera, etcétera. O sea que ya de entrada el libro va al corazón del problema. Y el corazón del problema entonces está en el carácter contradictorio que tiene siempre el régimen del capital, que es esta cuestión de que el desarrollo de las tecnologías no está puesto en función de las necesidades sociales, de las necesidades humanas, sino que está puesto en función de la necesidad de valorización del capital. Y que esta tendencia entonces no puede traducirse mecánicamente en una mejora para el conjunto de la sociedad, porque la finalidad de la máquina no es aliviar el esfuerzo que deben hacer los humanos a la hora de trabajar, sino que es garantizar la reproducción ampliada del capital en las condiciones que se estén dando en cada punto. Entonces, leído el primer párrafo del capítulo 1, siempre, antes de seguir con la lectura, lo que más me interesa es ir y ver la bibliografía, ir al final del libro, ¿no? Y cuando uno lee la bibliografía, entonces se encuentra que el autor que tiene más espacio dentro de la bibliografía es Carlos Marx.
y que dentro de los textos de Carlos Marx aparece por un lado los tomos del Capital y aparece la publicación del manuscrito sobre Stuart Mill, que es un texto que no tengo, pero que, porque ahora, bueno, lo que se ha dado es que con la publicación de las obras completas de Marx, ya no solamente uno lee los trabajos acabados de Marx, sino que ahora se accede a las notas que él tomaba cuando no existía la fotocopiadora, entonces no había otra alternativa que copiar a mano y transcribir cada uno de ellos. Y no es casual, entonces, que en el libro aparezca tanto el Capital como puntualmente este otro texto que sirvió de base, porque justamente si uno quiere entender el capitalismo del siglo XXI, tiene que entender el Capital publicado en 1867. Esto que puede parecer paradójico, que para entender el siglo XXI tengamos que leer un texto del siglo XIX, digamos, no lo es, porque justamente lo que logra develar Marx a través del estudio entonces centrado en el Capital, remite a la cuestión del funcionamiento específico de este régimen de producción que es el capitalismo. Yo voy a leer solamente un pasaje muy pequeño. El capítulo sobre la maquinaria empieza justamente con una cita de Stuart Mill y es muy importante entonces este capítulo, porque lo que está haciendo Marx acá es tratar de pensar lo que es una máquina, lo que es una herramienta, pero lo que esto significa funcionando al interior de la lógica de la acumulación capitalista. Y en la acumulación capitalista, entonces, lo que se está poniendo en movimiento es este proceso de valorización del capital que no necesariamente se traduce en la introducción sistemática de esa tecnología para mejorar la vida y toda una serie de problemas que vienen a partir de ahí. Les leo simplemente este pasaje. Dice: en Inglaterra se emplea todavía de vez en cuando, por ejemplo, para circar los botes de los canales, mujeres en vez de caballos. O sea, viene diciendo cómo para el capital, en determinadas circunstancias, es más conveniente, antes que usar una máquina, mantener un viejo recurso como podía ser el caballo, pero dice incluso está el caso de que conviene que sea una mujer la que arrastre los botes y no los caballos. Dice, porque el trabajo necesario para la producción de caballos y máquinas representan una cantidad matemáticamente dada y en cambio el sostenimiento de esas mujeres que forman parte de la población sobrante está por debajo de todos los cálculos. Rinde más usar una mujer que usar un caballo o desde ya la máquina. Por eso en ningún país del mundo se advierte un derroche más descarado de fuerza humana para trabajos ínfimos que en Inglaterra, que es el país de la maquinaria. Él está situado en Gran Bretaña, que es el lugar donde se está produciendo la revolución industrial, va a la vanguardia de las transformaciones tecnológicas y en el país con mayor desarrollo tecnológico se utiliza mujeres y niños para trabajar en las minas de carbón. Y solamente cuando se prohíba este trabajo es que se introducirán modificaciones tecnológicas, porque si no, la rentabilidad del capital prioriza la explotación de los seres humanos en estas condiciones de máxima precarización. Entonces es muy riguroso Antúnez cuando a lo largo de todo el libro va trabajando con las categorías de trabajo productivo e improductivo, trabajo material e inmaterial, bueno, y va recorriendo todos los el trabajo material e inmaterial, decíamos, trabajo concreto y trabajo abstracto, porque son todas categorías necesarias para entender esta contradicción central de la ley de la acumulación capitalista, en donde las nuevas tecnologías no necesariamente son sinónimos de mejoras. Y al contrario, por un lado, enfatiza esto de que cuando vemos un celular,
no tenemos que perder de vista que los minerales de los cuales se nutre la fabricación del celular están hechos con una superexplotación de mano de obra que, lejos de haberse superado entonces las tesis que planteaban el fin del trabajo, el trabajo sigue estando presente y sigue estando presente en condiciones que, a diferencia de otro momento del siglo XX, que era cuando el capital tenía miedo, para usar la expresión que se mencionaba antes, ahora se pierde, se va desmantelando todo este andamiaje de leyes sociales que permitían dar determinada protección a todo esto. Se habla en un punto determinado de la esclavitud digital, que estamos entrando entonces en una reformulación de la fuerza de trabajo, mucha ligada a las últimas tecnologías, pero que lo hacen sobre la base de condiciones de trabajo que se decían del siglo XIX o del siglo XX. Elon Musk, cuando era amigo de Trump, o sea, hace una semana nomás atrás, planteaba de que la jornada laboral tenía que ser 120 horas semanales. Entonces yo le pregunté al chat GPT cuántas horas por día trabajaba un esclavo en una plantación. Y me dijo que lo máximo que se podía trabajar en un momento de cosecha podría ser hasta 15 horas por día. Obviamente estamos hablando de lunes a lunes la jornada laboral. Después le pregunté cuánto tiempo trabajaba un prisionero en un campo de exterminio nazi, y ahí la jornada máxima era en promedio de 14 horas. Elon Musk estaba proponiendo una jornada de trabajo de 17 horas y 10 minutos por día, sin descanso dominical. O sea, peor que dos condiciones extremas de explotación de la fuerza de trabajo, que es la del esclavo traído de África para la acumulación originaria y la del trabajo esclavo que se daba justamente en Auschwitz y en otros centros. En resumen, el libro creo que ayuda muchísimo a darle visibilidad a estas cosas que son tan obvias, pero que uno al mismo tiempo no las está viendo. Cuando se plantea esto de que el resultado del trabajo humano, la conexión de los materiales con el celular, bueno, uno dice, pero esto es clarísimo, pero ¿por qué no lo tenemos presente a la hora de construir entonces una conciencia que esté dando cuenta de todas estas transformaciones? La necesidad del surgimiento de nuevas palabras, como la uberización. Y acá hay entonces otro punto central que estaba presente en Marx en el siglo XIX, pero que sigue siendo vigente para la actualidad, y que es la violencia que ejerce el mercado como elemento disciplinador de la fuerza de trabajo. Es decir, hay una violencia invisible, pero que está dada por el hecho de que si no trabajás, no tenés el acceso a los medios que te permiten tu reproducción, y entonces estás obligado a someterte a esas condiciones que ahí se imponen. Todo esto entonces sobre la reformulación de la morfología que tiene el trabajo lleva a preguntarse sobre las formas de organización, si tiene sentido entonces los sindicatos, porque el hecho de que ya no exista entonces la fábrica taylorista, la fábrica toyotista incluso, sino que ahora estamos en la industria 4.0, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? Y ahí en el capítulo sobre justamente los sindicatos aparece una serie de puntos que son, me parece, muy valiosos para pensar la acción sindical por fuera de los términos corporativos. La necesidad de pensar que este entonces no es solamente un capitalismo que promueve una superexplotación del trabajo, sino que promueve la destrucción de la naturaleza en un nivel llevado hasta, digamos, niveles inimaginables en otro momento de la humanidad por esta capacidad destructiva que se tiene. Tenemos la crisis migratoria,
y cómo esta crisis migratoria permiten finalmente resultar funcionales a la superexplotación que lleva el capitalismo. Entonces, yo decía, por la deformación profesional, es muy importante Marx como punto de partida. No es menos importante la historia del siglo XX, y ahora creo que se ve con más nitidez entonces que hay que pensar que el fascismo y el nazismo no fue algo de carácter excepcional, sino que fue un elemento intrínseco a la propia lógica del capital, que tuvo su despliegue en ese siglo XX, pero que hoy vuelve a ser retomado en muchas de sus formas como una necesidad de disciplinamiento. Y para concluir entonces, el título del texto, El privilegio de la servidumbre, no dejó de evocarme apenas lo vi, un texto de 1533 del siglo XVI, que fue traducido al español por Ángel Capelletti, profesor en su momento de nuestra facultad, y que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria, de Esteban de la Boétie, donde Esteban de la Boétie se preguntaba por qué se acepta la servidumbre si cuando estamos en presencia de una tiranía, el tirano es uno y los sometidos son muchos. ¿Qué es lo que está pasando como mecanismo de dominación para que se acepte voluntariamente una situación que podría revertirse en la medida en que operara una acción contraria? Creo que entonces en este punto del siglo XXI estamos frente a un desafío, como plantea el libro, que por otro lado asume una perspectiva esperanzadora, en el sentido de que la acción humana puede transformar esta realidad, debemos transformar esta realidad, y que entonces esa perspectiva se puede materializar en la medida en que la centralidad de los trabajadores sigue siendo esencial, porque finalmente, como lo demuestra cada vez que hay una huelga general, los únicos que producen la riqueza no es la propiedad privada ni el capital abstracto, sino que es el trabajo humano. Entonces, el gran desafío es cómo construir estos puentes que rompan el individualismo, la fragmentación, la precarización, nos permitan recrear una acción colectiva en una perspectiva estratégica, entonces, que nos permita poner una tecnología al servicio de las necesidades humanas y no una tecnología al servicio de la valorización del capital, movido por esta lógica de la acumulación y simplemente la devastación del planeta. Así que yo quedé muy entusiasmado a lo largo de la lectura del texto y creo que como en los 90, nuevamente Antunes nos va a dar un material que va a ser un insumo muy valioso para los desafíos que tenemos por delante. Gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Agradecer la presencia acá, en esta tarde de invierno. Agradecer la Gloria, la invitación. Para mí la verdad que es un privilegio, un orgullo estar acá. Yo tenía cierta sospecha de que la invitación me quedaba grande, ¿no? Y vino Gustavo con un tomo de Capital, con un tratado de 1533, con una cantidad de citas abrumadora, y me convenció absolutamente que el lugar me queda grande. Pero bueno, yo soy voluntarioso y me animo y le ponemos voluntad. Y también mi bolsito, voy en la bici con esta bolsita que me carga. Tengo los materiales de campaña. Estamos plenamente de elecciones, todo el tiempo con elecciones, elecciones y elecciones. Tengo los folletos, tengo los votos, tengo credenciales fiscales, según lo que me pide. Pero sí, cuando
Gloria me propuso, me tiró la fecha, era todo un tema, ¿no? Y me acordé, algunos de los que somos acá lo conocemos, pero para mí me sirvió. Rafael Bielsa, lo conocen, militante, dirigente peronista, poeta también. Y me acuerdo de un reportaje que hace en Página 12 a Rafael Bielsa después de que participa de alguna elección a gobernador, que pierde, me parece que la interna con Rossi, no me acuerdo. Le dice, ¿y se va a postular de nuevo? ¿Se va a presentar? ¿Se va a proponer? Dijo, nunca más. Dijo Bielsa, dice, las campañas embrutecen. Dice, uno cuando está en campaña se embrutece porque está corriendo atrás de actividades todo el tiempo y no puede ni pensar. Bueno, yo creo que Bielsa tiene razón, que las campañas embrutecen. Entonces, el desafío que me propuso Gloria era, bueno, ubicarme algún tiempo, a la noche, un rato, que yo, para leer el libro de Ricardo y poder organizar 2 o 3 ideas para decir acá. Me parecía que era un lindo desafío contra el embrutecimiento de la campaña. Bueno, yo también lo conocía a Ricardo en los 90 a través de mis amigos de herramienta. Tenemos amigos en común con Ricardo, sobre todo Dando Casa o Chicho Vázquez. Ellos nos hicieron ahí, Gustavo traía el primer número de herramienta y para nosotros Ricardo sin duda fue siempre una referencia fundamental, ¿no? Que nos ayudaba mucho a pensar. Nosotros, yo en el momento que necesitaba más, uno podría con cierta firmeza a veces de las organizaciones de izquierda repetir casi como un dogma la importancia de la clase obrera y que era la perspectiva que yo, pero muchas veces era una repetición más desde ciertos principios, a veces medio abstractos, medio generales, y con mucha dificultad para dar cuenta a veces de algunos debates que se daban en los 90 con una cantidad de intelectuales y no menores que planteaban esta idea de el fin del trabajo, ¿no? Entonces, el libro de Ricardo en aquel momento, algunos primeros artículos, bueno, iluminaban, ¿no? Daban la posibilidad de tener algunas herramientas que ayudaran a la reflexión, que nos sacaran de repetir la sentencia medio general, sino que dieran elementos para, en todo caso, tratar de entender qué estaba pasando en la sociedad, qué estaba pasando en el mundo del trabajo, y que me parece que es el desafío de siempre, y que vuelve a ser el desafío ahora, que hay de lo mismo y que hay de distinto, ¿no? Si de pronto nos enamoramos de la moda y decimos, bueno, cambió todo, no hay más proletariado, la sociedad cambió, qué sé yo, porque hay elementos nuevos que indican eso, le erramos, ¿no? Y si decimos, che, no cambió nada, todo sigue igual, ya Marx lo había dicho claro, me parece que también la respuesta sigue siendo insuficiente, ¿no? Entonces el desafío, y me parece que hay ahí un aporte muy importante de Ricardo, es eso, de adentrarse en el problema, de pensar con profundidad, de ubicar algunas reflexiones, de algunas referencias fundamentales, pero tratando de eso, de entender la realidad hoy del mundo del trabajo, tratar de analizarla, que no es igual que la de los 90, que no es igual que la de los 80, o que no es igual que la del principio del siglo XX. Bueno, ese es un poco el desafío y me parece que el aporte de Ricardo vuelve a ser, con este libro, un aporte fundamental, ¿no? Lo viene tomando con mucha rigurosidad. A mí me gusta decir, pensar en compañeros como Ricardo, esta idea de que son académicos militantes, ¿no? Sin duda, hay un lugar que es el de la academia, que plantea reflexiones rigurosas y que con todo el valor que eso tiene, y que no se hace desde cualquier lugar. No se hace de cualquier lugar, se hace de un determinado posicionamiento, determinadas referencias, y me parece con una preocupación que claramente va más allá de lo académico. Sin duda tiene un lugar en la academia y tiene que aportar ahí, pero me parece que la preocupación principal es, bueno, ¿qué aporte podemos hacer? ¿Qué aporte puede hacer Ricardo en ese sentido, en sus interpretaciones, en sus valoraciones, en sus producciones, para que, bueno, para pensar cómo desde los sectores populares, de la clase obrera, encontramos en estas situaciones tan difíciles los caminos de salida en lo que a veces parece un atolladero, un laberinto, un golpe muy fuerte, ¿no? Donde aparece a veces una patronal, una derecha, determinadas usinas de producción muy, muy potentes, ¿no? Que parece que instalan un discurso que es casi el discurso único, por lo menos el discurso predominante, ¿no? Y que no resulta sencillo
combatirlo, ¿no? Me parece que el esfuerzo tiene que ver, parte me parece del libro, en esto de pensar qué pasa con los avances tecnológicos, ¿no? Estamos toda una sociedad seducida, si se quiere, transformada por los avances tecnológicos, y bueno, se trata de desentrañar un poquitito ahí qué pasa. El libro empieza en muy lindo el primer capítulo porque se detiene a pensar o a proponer algunas lecturas del capitalismo actual a partir de relatar, de contar lo que nos proponen algunas películas, ¿sí? Películas que recorren distintos lugares del planeta en donde se muestra, en todo caso, la continuidad de las formas de explotación clásicas del capitalismo con la particularidad que están asumiendo hoy, que no es la misma de siempre, ¿no? Y me parece que desde esa puerta de entrada que tiene que ver con el cine, me parece que es una manera muy amena, muy interesante para empezar a desmenuzar un poquito qué hay de nuevo en este capitalismo del siglo XXI y qué hay de viejo, que me parece que es siempre la pregunta, ¿no? Entonces, lo primero es eso, todo el avance tecnológico, lejos de producir una sociedad más humana, donde el conjunto de la humanidad, aprovechando esos avances, tiene mejores condiciones, vive mejor y enfrentamos los grandes problemas históricos de la humanidad, lo que tenemos es que de un lado están estos tremendos avances tecnológicos que sin duda son muy importantes, y la contracara de eso es que es un capitalismo cada vez más voraz, cada vez más desigual, cada vez más brutal, ¿sí? Que avanza también, y me parece que es una preocupación permanente en el libro, que avanza muy fuertemente sobre la naturaleza y la posibilidad de continuidad de la vida en el planeta. Me parece que es uno de los temas que también hace muy bien Ricardo en tomar. Hay un punto que le interesa analizar en esta lectura de la nueva morfología del trabajo, que es particularmente el sector de servicios. No hay dudas que el sector de servicios es el sector que más crece, ¿sí? Pasa en todo el planeta y bueno, de eso se trata, ¿no? De poner la lupa ahí, de entender qué está pasando en esos lugares y qué cambios se están dando, ¿no? Incluso me parece que analiza bien cómo contradictoriamente hay algunos aspectos de estos avances que seducen. Sin duda la tecnología seduce, la tecnología y la posibilidad de resolver con mayor facilidad algunas cosas seduce. Gustavo consulta al ChatGPT para hacer algunas preguntas sobre la esclavitud. Le hubiese costado un trabajo bárbaro en otro momento recorrer bibliotecas. La tecnología sin duda seduce, la posibilidad de elección de horarios, el tema del home office, digo, hay una cantidad de cuestiones que me parece que la podemos presentar como cierto canto de sirenas de este nuevo capitalismo, ¿no? Porque sin duda es un debate, pero que un sector muy grande, bueno, y es el debate que tenemos hoy en la sociedad, es el debate con los miles y miles o millones de jóvenes votantes de ley, que es esto maravilloso de ser emprendedores, de ser tu propio patrón, ¿sí? Y que vos ponés tus horarios y tus elementos y todo a disposición, y de pronto crees que encontraste la solución, y realmente creo que estamos cada vez más lejos. Pero me parece que hace falta ese discurso de contarlo. Digo, no está generalmente asumido, como lo puede estar en este auditorio, ¿no? De que todas esas cuestiones vienen para avanzar sobre nuestros derechos. Hay un sector muy grande de la sociedad, insisto, sobre todo los jóvenes, es la disputa principal, creo que tenemos que dar, que están seducidos por esa perspectiva y viendo que cómo pueden triunfar en esta sociedad de individuos que por sus propios medios, con su propio emprendimiento, con esa ilusión, pueden salir adelante, ¿no? Está este privilegio de la servidumbre, es trabajadora, que está esperando 24/7 en su casa, todos los días de la semana, en cualquier horario, con el teléfono o la aplicación que tenga al lado, esperando el privilegio que lo convoque. Está todo el tiempo a disposición de su patrón, que pretende ni siquiera asumir ninguna responsabilidad como patrón, y bueno, me parece que esa es la expresión más
más brutal de esto que pasa, donde no hay jornada de trabajo, no hay derechos, no hay límites, es la disposición plena al servicio del empleador, ¿no? Una cosita más, y ya los dejo con Ricardo, que vinieron a escuchar. Me detengo en el capítulo, porque es lo que me toca. Gustavo hizo una referencia al capítulo 7, que tiene que ver con cómo pensar los sindicatos, ¿sí? Cómo pensar los sindicatos hoy, cuál es la tarea, cómo hacemos para que, porque Ricardo hace una reflexión muy clara y muy precisa, a una nueva morfología del trabajo, a cambios sustanciales en el mundo del trabajo, le corresponde necesariamente cambio en sus organizaciones sindicales, políticas, así como a comienzos del siglo XX, ¿no? Las grandes fábricas, las transformaciones que impuso el capitalismo en su momento, el terrorismo, etc. Pasamos de los sindicatos por oficio a los sindicatos de masa por rama de producción. Bueno, ¿qué cambios podemos hacer hoy o tenemos que hacer urgentemente los sindicatos si queremos dar respuesta a esta nueva morfología? Bueno, tira algunas pistas. Yo quiero decir también que lo que hacemos sindicalismo todos los días, están buenas las pistas, y la tendencia permanente del sindicalismo es hacer lo opuesto. O sea, lo que nos está proponiendo Ricardo es que salgamos del camino habitual, que es el que sabemos transitar, porque por ahí no avanzamos, ¿sí? Si agrupamos solamente a los trabajadores permanentes, cada vez agrupamos menos, ¿sí? Si no tenemos en cuenta todas las particularidades de los trabajadores migrantes que tienen distintas realidades en distintos países del mundo, y solamente quedamos agrupando con el sector principal que conocemos, cada vez agrupamos menos, ¿sí? Si no nos hacemos cargo, si pensamos solamente en la producción y en nuestros derechos corporativos, y no hacemos cargo de lo que la producción puede significar en la destrucción del planeta, estamos teniendo una mirada corta y no estamos teniendo la mirada que tenemos que tener desde los intereses de la clase, ¿no? Hay un montón de desafíos, yo insisto, no son los caminos sencillos, pero en todo caso son los que tenemos que recorrer, y me parece que está muy bueno que Ricardo los marque e insista en esa perspectiva. Bueno, yo hasta ahí los dejo con él. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero primero agradecer a los comentarios muy lindos de Gustavo y de Juan. Yo tengo que agradecer a profesora Gloria, primero por la publicación de este libro. Yo tengo la felicidad, en novembro yo voy a Inglaterra a lanzarlo, ese libro, en una edición que es de Holanda, de Inglaterra, y el año próximo en los Estados Unidos, mas primero de ellos la Argentina, como fue con la herramienta no adiós ao trabalho, los sentidos del trabajo, que usted se referiu. E também dizer a Glória que foi um prazer. Amanhã tenho a última classe na escola da faculdade, ao finalizar o curso, 4 sessões intensas, e ao mesmo tempo não posso deixar de agradecer novamente a professora Glória, minha amiga, por o título de honoris causa. É o primeiro que ganho. Muito lindo, me quedei muito feliz. Não creio que lo mereça, mas me quedei muito feliz, muito feliz. Muito bem. É difícil para mim falar um pouco do livro. Eu, na primeira parte da sessão, na mesa anterior, eu abandonei o meu texto porque a vontade seria o meu. Vou fazer 2 ou 3 comentários um pouco, porque eu acho que vocês perceberam o espírito do livro. Não é possível que uma humanidade que amplia, não reduz, amplia o proletariado. Não é possível que uma sociedade que leve ao limite a indignidade humana, explotação, exploração, expropriação. Não é possível que uma sociedade onde cada vez menos, poucos são os trilionários, não sei se você pode dizer trilionários, você pode compreender, não tri, como Elon Musk, Jeff Bezos e Caterva, não é possível que não haja luta. O que eu tento mostrar, e talvez sejam algumas das ideias do texto, é que nós estamos vivendo uma era do capital
onde, e eu falei rapidamente anteriormente acá, é uma era de hegemonia financeira, onde um número incalculável de trabalhadores e trabalhadoras se encontram em situações cada vez mais precárias, seja em subemprego, seja na informalidade ou na desocupação. Aquela ideia eurocêntrica de muitos autores, Gors, André Gors, Klaus Hoff, Manuel Castells, Habermas e muitos outros, de que com a tecnologia desenvolvida nós teríamos uma vida melhor, é falsa, né? Não se mostrou verdadeira. O que nós estamos vendo, né, é que quando se encontra hoje algum labor, homens ou mulheres, lo hacen em los trabajos ocasionales, intermitentes, seja em call center, telemarketing, hotelaria, hipermercados, fast food, grande comércio, fábricas flexíveis e mais recentemente nas plataformas digitais. Eu, neste livro, trato menos do obreiro e do obreiro industrial. Muitos dos meus trabalhos, eu tentei compreender qual é o elemento novo na classe trabalhadora. Nós conhecemos a classe trabalhadora industrial, né? Aí o livro magnífico de Engels, a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, as obras de Marx, né? Nós conhecemos também a classe trabalhadora rural, pero para muitos, inclusive entre marxistas, havia a ideia de que trabalhos de serviços não são proletários, são classe média. Pelos serviços que eu trato acá, os serviços em uma etapa crucial de câmbio em la destrutividade do capitalismo. Por quê? Porque se os serviços eram durante os anos, digamos assim, hasta os anos 70 do século passado, eram serviços públicos, desde 70, 73, 74 para cá, no final do século 20 e 21, os serviços não são mais públicos. Eu sou de uma geração em que a água era pública, a energia elétrica era pública, a telefonia era pública, a educação era pública, a saúde era pública e a previdência era pública e muitas coisas. Nada mais disso é público. E nasceu, isto era importante compreender, nasceu um novo proletariado de serviços que eu penso que se Marx estivesse vivo, estaria estudando, porque já havia estudado o operário industrial, o operário agrícola, e este é o elemento novo. E esta percepção se contrapõe frontalmente à tese do fim do trabalho. Pero havia que mostrar por que este novo proletariado, como lo chamo, novo proletariado de serviços da era digital, não era mais propriamente classe média. E eu comecei a estudar, então, que com os serviços cada vez mais privatizados, com as tecnologias digitais a ritmo intenso, a divisão setorial existente entre agricultura, indústria e serviços está hoje mais interrelacionada e integrada com a agroindústria, os serviços industriais, a indústria de serviços e também subordinada, esta é a questão, o serviço se tornou também subordinado à lógica da mercancia, à lógica do valor, sejam os trabalhos predominantemente materiais. Em última instância, os trabalhos são predominantemente materiais, mas o capital é tão destrutivo em sua criatividade que os trabalhos imateriais, ou como diz Marx, não materiais, a informação, o trabalho dos docentes, professoras e professoras, o trabalho do periodista, o trabalho do cantor. Há muitos trabalhos que têm uma certa imaterialidade, né? Marx cita o exemplo do professor, do escritor, né? Estes também hoje estão subordinados à lógica da mercancia. Porém, como a vigência, digamos assim, destrutiva do capital, qual é o trabalho que mais se expande a partir desta virada do século XX para o século XXI? Né? É o trabalho pautado por la terceirização, por la subcontratação, por la informalidade, por la flexibilidade, por la intermitência, por la uberização e, por fim, o mais destrutivo que estamos vendo hoje é o trabalho em plataformas. E esses trabalhos, digamos assim, têm uma coisa em comum.
Como vivimos, eu falei um pouquinho na primeira parte da mesa anterior, como estamos numa crise estrutural do sistema de capital. O capitalismo assume hoje sua forma a mais destrutiva de todas. Não há mais espaço para expandir o capitalismo na Terra. Por isso que Elon Musk e Jeff Bezos estão fazendo a acumulação sideral. Depois de destruir o mundo espacial, nosso terreno, estão na esfera espacial. E a destruição da natureza camina passo a passo com a destruição do trabalho. E que se passa? Hoje se expande o trabalho intermitente. E no nosso tempo, 30, 40 anos atrás, era o trabalho assalariado com direitos, porque os direitos foram resultados de lutas históricas da classe trabalhadora. Pero hoje, como há uma força sobrante, Marx habla de uma superpopulação relativa, de um exército sobrante de trabalhadores e trabalhadoras em el mundo, há trabalho por algumas horas e depois não há mais. As grandes corporações se enriquecem e o trabalho se empobrece. Empreendedorismo, entre comillas, se converte em um consuelo imposto de modo quase compulsório. Se eu não tenho nenhum trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou me conectar com a plataforma, que pode me conectar com a plataforma em 40 minutos. Só que tenho que aceitar a sua condição. E a primeira condição é um embuste. Se eu me conecto à plataforma, eu aceito a condição imposta por la plataforma de que eu não sou trabalhador e nem trabalhador. É uma impostura. Isto se generaliza. E hoje esse trabalho intermitente se expande por todas as contas. Porque a ele se conecta o mundo online, digital, da inteligência artificial, porque esta tecnologia não pode eliminar ao fim e ao cabo o trabalho, porém pode reduzi-lo ao máximo, ou seja, quanto menos homens e mulheres trabalhando, melhor para o capital, porém potencializados por uma tecnologia que chegou à inteligência artificial, que é controlada por os algoritmos e que faz com que um grupo cada vez menor de homens e mulheres trabalhem muito e uma massa imensa se encontra sem trabalho. Floresce então o que eu chamei em livro os novos escravos digitais, os intermitentes globais, resultado da contratação de trabalhadores e trabalhadoras ocasionais intermitentes, particularmente em los serviços. Esta é a mais nova, entre comillas, modalidade perversa do trabalho. E o trabalho flexível, informal, digital, intermitente, uberizado, se amplia e se intensifica todavia mais em processo, intensifica todavia mais o processo de precarização. Hoje, para os grandes burgueses, para os Elon Musk e assemelhados, que eles existem em todas as partes do mundo, o normal é o trabalho sem direito. Trabalhar 17 horas por dia. Na jornada de eu estava cá antes, como se diz, repartidores. Na jornada normal de repartidores em Brasil é no mínimo 10, 12 horas. Jornada 7 por 7. Há uma coisa muito importante em Brasil ocorrendo nos últimos meses, desde a eleição do fim do ano, que é a luta por la jornada, contra a jornada 6 por 1. Nasceu um movimento deste proletariado de serviços que se chama Vida mais alá del trabalho, contra os 6 por 1. A jornada brasileira máxima é de 44 horas por semana. A jornada 6 por 1 é 44, mas frequentemente vira 48. E a luta é por reduzir a jornada para que a classe trabalhadora possa ter nasceu deste proletariado de serviços, né? E redução da jornada de modo que possa ter uma vida além do trabalho, porque os trabalhadores e as trabalhadoras das plataformas pouco veem seus filhos e suas filhas, porque não há tempo. É como se fuera, há muitos homens e mulheres buscando trabalho, então as plataformas dizem, podemos contratar, só que para que o embuste seja praticado,
é preciso burlar a legislação protetora do trabalho. Muitos desses grandes fundadores dessas plataformas, no início, foram procurar escritórios de advocacia corporativa patronal para perguntar como é possível burlar a legislação protetora do trabalho. Como? Estudios de abogados. Sim, como é possível burlar? E os advogados respondiam: você só pode burlar a legislação na Argentina, em Brasília, na Alemanha, na Itália, se não contratar trabalhadores e trabalhadoras. Então nasceu o embuste, empreendedorismo, autônomos, colaboradores, né? E naturalmente esse cenário se expandiu não só nas plataformas, mas em call center, telemarketing, nas empresas de tecnologia de informação. E aí na combinação, que eu chamo isso de aparente também paradoxo, o capitalismo de plataforma, entre comillas, só descritivamente, o capitalismo do trabalho e as plataformas, está recuperando formas de exploração e expropriação e exploração do trabalho típicas do século XIX. Por exemplo, crowdsourcing hoje, o que é? Crowd, multidão, sourcing, terceirização. É o outsourcing do século XIX ou XVIII, onde mulheres, homens e crianças trabalhavam em suas casas 10, 12, 14, 16 horas por dia. Com a diferença que o crowdsourcing é da era digital, é um embuste, ou seja, é como se fosse normal. E qual é o problema que eu apresento acá? Esta experimentação do trabalho no setor de serviços, primeiro, o setor de serviços é aquele que mais cresce em el mundo, é aquele que mais se expande. Se isto passa em repartidores, em los trabalhadores de coche, em las trabalhadoras de care, em las trabalhadoras dos cuidados, né? Como você pode dizer, sim, mulheres que cuidam de ninhos, de idosos, de pessoas que têm doenças, etc. Se passa em las trabalhadoras domésticas, se passa, né, no setor de serviços, atinge e já está atingindo professores e professoras, periodistas, médicos, médicas, enfermeiros, ou seja, e a partir de aí, no futuro previsível para as próximas décadas, é uma classe trabalhadora absolutamente sem direitos, como se fosse proprietária. Mas eu gostaria de dizer que isto, né, que é a lógica destrutiva do capital, né, tem encontrado contraposição. Eu trabalho com 4 hipóteses que vou apresentar amanhã na classe, acá não faz sentido. A primeira é assim: foi durante a pandemia que o sistema de capital fez experimentações do trabalho para intensificar a precarização. Se puder dizer livremente, foram 30 anos que o capital realizou em 3. O que fez de precarização durante 2, 3 anos da pandemia iria levar 30 anos. E agora todos nós temos home office, teletrabalho. A nossa vida é um inferno. Depois da pandemia, todos nós sabemos do que estou falando. Não posso entrar em detalhes. 2. O capitalismo de plataforma recorre a formas da protoforma do capitalismo. O capitalismo do século XXI explora, expropria e expolia nos níveis do capitalismo do século XIX. Estamos regredindo 2 séculos para a classe trabalhadora, enquanto a burguesia se enriquece. 3. Adentramos em uma nova era de desantropomorfização do trabalho. Agora é mais complexo. Eu não posso desenvolver isso acá, mas só uma ideia. Com a Revolução Industrial, nós percebíamos a máquina, supondo que aquilo fosse um torno, não sei se pode dizer torno, né? E se eu estou nervoso com o torno, eu posso quebrá-lo. O ludismo quebrou as máquinas. A fisicidade, Marx dizia que o obreiro, e nós completamos, o obreiro ou a obreira, são apêndices e autômatos em relação àquela máquina. O que eu digo, e minha inspiração é marxiana, e portanto marxista, é que hoje a subordinação, a subsunção
real nossa do trabalho em relação ao capital é a mais profunda, porque quem controla a nossa vida, quem é? O algoritmo. Vocês já viram o algoritmo? Eu nunca vi um algoritmo, só que ele controla a minha vida. Se estivesse em Brasília e fosse sair guiando me coach para um espaço, para um lugar que não conhecia, ia ligar um desses aplicativos para dizer como chegar lá. O algoritmo controla a vida da classe trabalhadora. E há hoje um processo mais grave, que é a inteligência artificial. O projeto da inteligência artificial hoje não é para benefício da humanidade, é para o enriquecimento dos grandes grupos. Vocês viram que há 2 meses Trump indicou Elon Musk, Jeff Bezos e Zuckerberg para cuidar da inteligência artificial para a humanidade. Assim, são neofascistas, quiçá neonazistas, né? Porque não é diferente disso. Então o cenário é terrível, pero a única possibilidade real de detener este processo destrutivo em relação ao trabalho será através de ações e lutas sociais de los trabalhadores e trabalhadoras, as huelgas, as fábricas recuperadas, né? A toma, né? Há outras, há em Brasil, há em outros países, né? Um exemplo recente que me gostaria de citar, porque são muitos, no livro que eu trago a experiência da Itália. A Itália há sindicatos que estão renascendo, há sindicatos para a classe trabalhadora imigrante, se chama Sicovas. Há sindicatos que tentam entender esse trabalho mais precarizado, que é, por exemplo, a CUB, Confederação Unitária de Base, a própria CGIL italiana, que é um sindicato mais moderado, mais tradicional. Eu pude lançar este livro lá na Itália, que se saiu lá na Itália em 2018, com um núcleo chamado NIDIL, Nova Identidade de Lavoro. A CGIL, Confederação General de Lavoro, tinha um polo, um setor para cuidar da nova identidade de lavoro digital, porque tem que compreender quem é esta classe de trabalhador, né? E é interessante, há lutas em Itália, há lutas na Inglaterra, há lutas em Portugal, há lutas na Índia, na China, em muitos desses países. Eu vou citar só para concluir, para não tomar muito tempo, né? Um recente exemplo que tivemos em Brasília. Em 1º de julho de 2020, durante a pandemia, tivemos a primeira huelga, se eu falar greve, é huelga, porque agora estou em puro portunhol, né? A primeira huelga de los repartidores em Brasília, 20 de julho, durante a pandemia. Depois se repetiu 20 dias depois. O patronato não quer conversa, não aceita discutir, né? E os obreiros não estão discutindo se são obreiros ou não, querem ganhar um pouco mais, querem um pouco mais de dignidade. Eu disse há pouco, morre mais de um por dia na cidade de São Paulo, isto que é contabilizado por acidente, né? Porém, mais recentemente, no dia 31 de março passado e 1º de abril, houve a segunda grande huelga de los, chamado break de los apps. Tinha uma denominação, um discurso próprio, é break, é a parada, é o break de los apps, de los aplicativos. E por quê? Sabe por que escolheram no dia 1º de abril? Porque, não sei se acá em Argentina vale o mesmo, é o dia da mentira para nós outros. E que mentira? Dizem que nós outros somos empreendedores, mas somos proletários sem direitos. Dizem que nós somos donos da coisa, não somos donos de nada, porque nós pagamos tudo e perdemos tudo, porque a empresa pode bloquear. E foi muito importante. Parou a cidade de São Paulo e várias capitais do Brasil, né? E eu vou citar uma manifestação, digamos, conhecida também, novamente, este já é um logo do grupo, Break dos Apps, señalando um descontento significativo ante a explotação laboral impulsada por as grandes plataformas, né? Cabe señalar que esta huelga também
estas huelgas também ocorrem em outros países da nossa América Latina, em las quais também se exigiu uma maior regulação do trabalho uberizado, tá certo? Na Inglaterra, Espanha, Portugal, Itália, como mencionei. E houve uma coisa muito importante também, que tem a ver com o debate que nós outros estamos fazendo aqui desde o início da questão sindical. Muitos diziam, não é possível organizar, porque quem é o entregador, quem é a entregadora? Pode ser um ex-professor, um ex-obreiro metalúrgico, uma ex-enfermeira, um ex-caminhoneiro, você pode dizer caminhoneiro? São muitos, é muito heterogênea. Né? Então muitos diziam, não tem como se organizar. Como fizeram essas greves? Utilizaram o mesmo WhatsApp que a empresa os contrata. Criaram um grupo de WhatsApp para organizar nacionalmente esta huelga. E o mais importante é que no início de 2020 se criou em Brasil pela primeira vez a Aliança Nacional de los Entregadores de Aplicativos, Aliança Nacional de los Repartidores. É a primeira tentativa de organização sindical de uma categoria que não tinha sindicato. Há alguns sindicatos legais em Brasil que tentam representá-lo, mas como vocês sabem, e isso foi discutido na mesa anterior, o sistema de capital introjeta em los niños desde muito temprano que o sindicato é coisa de bandidos que vai roubar os trabalhadores. É estranho, né? Deu para compreender? O sindicato existe para roubar você. Não. Nós outros sabemos que há muitos sindicatos que são patronais. Em Brasil há muitos sindicatos que defendem os patrões, mas há sindicatos conativos, há sindicatos de classe. Mas a ideia de criar, a ideia de que o sindicato é seu inimigo, pois esses trabalhadores e trabalhadoras criaram a Aliança Nacional de los Entregadores de Aplicativo, que teve duas funções muito importantes muito recentemente. Primeira, em abril do ano passado, vocês provavelmente vão se assustar com o que vou falar, com o que vou falar. Lula hizo um projeto de lei horroroso, inaceitável, PLP 12, que dizia no artigo 3, os trabalhadores que dirigem contas são autônomos. Eu penso que Lula estava em outro mundo. Eu fui um dos primeiros a criticar duramente, porque não é e Lula sabe muito melhor que eu o que é ser obreiro. Lula não tem nenhum dedo, que perdeu como obreiro. Eu nunca fui obreiro. Então Lula é inaceitável, porque as concessões patronais, sabe? Está sendo apertado, então, né? A Uber bateu palma, o iFood bateu palma, Ricardo Antunes e muitos outros criticamos, uma parte dos entregadores que são de direita criticaram o governo, mas era um projeto nefasto. E a Aliança Nacional dos Trabalhadores de Aplicativos, essa lei era só para motoristas de coche. Pero se tentou fazer uma dessas reuniões que todos falam, vou finalizar, e o governo convidou os entregadores e eles se recusaram a aceitar essa proposta. Quer dizer, isto não é o que nós outros queremos. Eu cito esse exemplo porque é muito linda a ideia de que a classe trabalhadora não nasce sabendo as coisas. O sindicato não existia quando nasceu a classe obreira inglesa, foi na conquista. A huelga não existia quando começou o primeiro obreiro, ela nasceu. Nós temos que entender que a luta atual da classe que vive de trabalho mais ampla, mais heterogênea, é vital. E por último, mas isso é tema para uma próxima viagem, o capitalismo, o futuro do capitalismo é imprevisível. Então a nossa obrigação é reinventar um novo modo de vida, é reinventar o socialismo. Eu termino esse livro e com isso finalizo, um parágrafo muito rápido dizendo assim: se o mundo atual nos oferece um horizonte imediato, como horizonte imediato, o privilégio da servidumbre, seu efetivo combate e impedimento, então,
Solo será posible si la humanidad conseguir recuperar el desafío de la emancipación. Esta é uma tarefa para os nossos sindicatos. Nossos sindicatos têm que lutar pela defesa da classe trabalhadora aqui e agora. Mas os sindicatos têm que ver de que lado do mundo estão. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Muchísimas gracias a la toma que nos han estado, y quiero decir otra vez más, agradecer a Ricardo, porque esta vez, como todas las veces que ha venido para poder traerlo, él ha desarrollado una cantidad de trabajo inmensa. Durante las mañanas da durante 4 horas un curso de doctorado, después vamos está absolutamente, siempre está absolutamente flexibilizado, pero a favor de los trabajadores y del pueblo. Así que muchísimas gracias y bueno, ha sido un gusto. Muy bueno. Yo sé que vos te vas cargado de...